pues ahora la siguiente ponencia, la doctora Pérez Aiza, que es facultativa en aparato digestivo aquí en el Hospital Costa del Sol. Ya creo que todos la conocéis. Y bueno, Ángeles, yo la conozco hace ya mucho tiempo y bueno, gracias a ella pues estoy aquí metida en la unidad de pruebas funcionales de digestivo, porque cuando llegué de residente ya ella empezó a meterme en este mundo y bueno, pues muchas cosas que agradecerle. Así que nada, Ángeles, te dejo ya para que nos comente. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, ¿no? Hemos estado haciendo una especie de monográfico de esófago y ahora, bueno, pues vamos a revisar algunas cosas en relación con la gastroparesia. Agradecer de nuevo vuestra presencia. Es un viernes precioso, pero estamos aquí dedicándole un tiempo a la motilidad y entonces, bueno, pues tenemos que tener un mérito. Vuelvo a agradecer a estos creyentes de que esto realmente es importante y, bueno, pues esperemos sobre todo que no sea la primera y la única, sino que haya muchas más jornadas y para eso también quiero agradecer, puesto que antes no estabais presentes en la sala, y Isobel por el apoyo durante el desarrollo de esta jornada, ¿vale? Muy bien, pues cuando llega la comida a nuestro estómago se tiene que producir una relajación progresiva del fundus para intentar disminuir la presión a nivel del estómago y poder ir acomodando con esta relajación fúndica ese contenido que se va introduciendo en el estómago. Posteriormente se tienen que producir una serie de contracciones a nivel, sobre todo, del antro, para que se mezcle esta comida sólida con los jugos gástricos y posteriormente la contracción pilórica y antral es la que permitirá que se pase este bolo alimentario al duodeno y de allí, pues bueno, al intestino delgado para su correcta absorción. Esta velocidad de evacuación gástrica va a depender de una serie de factores. Unos de ellos son extrínsecos, como el contenido calórico, el volumen total ingerido, la naturaleza de la comida, la acidez y la osmolaridad, el tamaño y la densidad de las partículas sólidas, y otras van a depender de factores intrínsecos del propio estómago, como son los factores hormonales y los factores nerviosos. Pues bien, hablaremos de alteraciones del vaciado gástrico en tres escenarios o en varios escenarios. El primero, cuando se produce un retraso en el vaciado gástrico, y hablaremos de gastroparesia. Hablaremos cuando el vaciado gástrico es acelerado del síndrome de dumping, que no voy a hablar nada en esta presentación, pero también me apetece mucho bueno, pues meter un tema controvertido que es la interrelación entre todos estos componentes de cara a lo que es el entender este escenario clínico diverso, puesto que existe una disfunción en la distensión del fundus que nos va a explicar muchos aspectos de la dispepsia funcional que asocia una sensibilidad exagerada a la distensión gástrica. Y por supuesto existen disritmias gástricas que todavía no están bien establecidas. Y por eso cada vez más en nuestro ámbito se habla más bien de una disfunción neuromuscular del tramo digestivo alto, donde entidades como la dispepsia funcional, la gastroparesia, van a compartir una serie de situaciones en donde puede haber o no puede haber retraso en el vaciamiento gástrico y que nos van a explicar síntomas como son todos los que vemos en este subgrupo de pacientes, ¿no? Como el dolor abdominal, la sensación de pesadez postprandial, la saciedad precoz, la náusea, el vómito, y que a veces se relacionarán con estas alteraciones del vaciamiento, pero otras veces no necesariamente tienen que estar presentes. Muy bien, si regresamos al concepto clásico de gastroparesia, hablaremos de que existe un retraso en el vaciamiento gástrico sin obstrucción mecánica, pero se tienen que sumar una serie de síntomas cardinales, como es la plenitud postprandial, la saciedad precoz, las náuseas o los vómitos, la distensión abdominal, y tradicionalmente no se metía mucho en este subgrupo el dolor abdominal y sin embargo hasta 2 de cada 3 pacientes, datos recientes, hablan de que sí que hay dolor abdominal en estos pacientes. Si hablamos de gastroparesia, estamos hablando de una incidencia de esta entidad de 6,3 por cada 100.000 personas año. Si lo ajustamos a edades más por encima de los 60 años, esta incidencia sube a 10,5 por cada 100.000 personas año. Y si nos hablamos en relación con la prevalencia ajustada por edad, en el 2007 se establecía en 24,2 pacientes por cada 100.000 personas.
La relación es favorable a las mujeres en el sentido de que afecta más al sexo femenino, 3,9 frente a 1, pero todos los autores coinciden en que hay un infradiagnóstico, con una prevalencia estimada de un 2% y que solo 1 de cada 10 de nuestros pacientes será diagnosticado. Muchas veces porque no estamos pensando en que pacientes con otras entidades pueden tener este retraso en el vaciamiento y por lo tanto podría estar en relación con la gastroparesia, y también porque no siempre tenemos los recursos necesarios para establecer este retraso en el vaciamiento gástrico. En relación con la etiología, hablamos de causas idiopáticas, de causas posquirúrgicas cuando existe una lesión del nervio vago, de causas farmacológicas. Y también hablamos de otro grupo de patologías, ¿no? De alteraciones intrínsecas de la motilidad intestinal, y ahí entrarían todas las miopatías, las neuropatías familiares intestinales, la distrofia, la amiloidosis. Hablaríamos de alteraciones de la inervación extrínseca en situaciones de infecciones, pues como las que ahí describo, en enfermedades degenerativas del sistema nervioso autónomo, como el Guillain-Barré. Hablaremos de alteraciones neurológicas en lesiones intracraneales o médula espinal, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, pero sobre todo tenemos que centrarnos también en patología endocrino-metabólica, sobre todo el diabetes mellitus, que sí que sabéis que hasta un 33% de pacientes pueden presentar asociada a gastroparesia, en pacientes con hipotiroidismo y en pacientes con hipoparatiroidismo. Conectivopatías como la esclerodermia, la dermatomiositis, el lupus pueden asociar también gastroparesia. Y sobre todo señalo estas 3 causas, la causa idiopática, la causa farmacológica y la diabetes mellitus. En relación con la fisiopatología, y solo a modo de breve resumen, hay una serie de factores etiopatogénicos claros, como es la neuropatía a nivel del vago, alteraciones en la inervación extrínseca del estómago, pero también alteraciones en el músculo liso. Sobre todo se ha visto que hay pérdidas de las células intersticiales del Cajal, que sabéis que son el marcapasos gástrico que tenemos. También se produce una pérdida de la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso entérico por afectación de todo el intercambio de óxido nítrico y cambios de los macrófagos en la muscular gástrica. De tal forma que lo que explica por qué se produce ese retraso es esa hipomotilidad y dilatación antral, la falta de relajación del píloro, la disfunción en la relajación del fundus que antes comentábamos, todos estos sistemas que antes he descrito cómo son normales se alteran, y esa altera la coordinación también a nivel entre el antro y el duodeno. Y vuelvo otra vez a refrescar un poco esto, ¿no? Pues que pacientes con dispepsia funcional van a coincidir con estos factores etiológicos que comparten con la gastroparesia. De tal forma que yo creo que en nuestro esquema de diagnóstico de paciente con dispepsia tenemos que pensar, o se nos tienen que encender algunas alarmas. Cuando estamos con pacientes en donde puede existir una serie de alteraciones, pues ¿cuántos pacientes catalogamos como dispépticos funcionales y tienen un hipotiroidismo o son diabéticos? Cuando tenemos pacientes que tienen sobre todo síntomas de diestrés postprandial y que también podríamos tener problemas de gastroparesia. Y sobre todo en aquellos síntomas en los que os estoy describiendo, pues que hay un overlap, ¿no? Que después de una serie de herramientas básicas como son las medidas de hábitos dietéticos o bien los procinéticos básicos, pues no existe una respuesta adecuada. Entonces, a lo mejor ahí sí que tenemos que investigar un poco qué es lo que está pasando con estos pacientes. Y precisamente este es un artículo que os quería contar, que os quería traer, porque me parece que tiene una trascendencia. Hay muchos de este tipo, pero este me ha parecido muy significativo por el diseño. Es un registro multicéntrico que engloba 944 pacientes, que sigue a 12 años a este grupo de pacientes realizándole de forma a intervalo vaciamiento gástrico. Y ve que a las 48 semanas que le repiten este estudio de vaciado gástrico, pacientes que eran catalogados como gastroparesia cambian y mejora esa gastroparesia y se convierten en técnicamente pacientes con dispepsia funcional hasta en un 42%, y por el contrario, pacientes catalogados en un principio como dispépticos funcionales a las 48 semanas tienen retrasos en el vaciamiento gástrico y se podrían catalogar como gastroparesia.
Y esto va a tener trascendencia pues porque hablaremos de manejo y de circunstancias algo diferentes. Si pasamos a cómo enfrentar el diagnóstico, vuelvo a recoger los síntomas cardinales. Deberíamos de realizar descartar una obstrucción mecánica, deberíamos de plantearnos una medición del vaciamiento gástrico y o una manometría gastrointestinal. Y aunque sí que hay cuestionarios para estimar la gravedad, que son, bueno, pues todos estos, realmente yo creo que en la aplicación clínica los utilizamos poco y sí que tengan sentido tal vez para los estudios de investigación. En relación con el descarte de la obstrucción mecánica, todos sabemos que bien con endoscopia, con un estudio gastrodenal o con una cápsula podemos descartar que haya esta obstrucción y nos vamos a centrar, bueno, pues en las técnicas más estándar como es la medición del vaciamiento gástrico. El gol estándar es la gammagrafía o escintigrafía. Hablamos de que se produce una permanencia en el estómago de más del 10% del contenido a las 4 horas de la ingesta. Mediremos el tiempo en el estómago del alimento marcado con este radioisótopo, o bien con tecnecio 99 o con indio 111. Para eso utilizaremos una gamma cámara que detecta la reactividad gástrica en el periodo postprandial, obteniendo esta serie de curvas donde se evalúa el vaciado normal de los líquidos, el vaciado normal de los sólidos y cómo se produce este retraso. ¿Qué ventajas tiene? Pues es una técnica sencilla, es precisa, puesto que está considerada como gol estándar, no es invasiva, nos puede permitir valorar los líquidos y los sólidos, pero sin embargo tiene el inconveniente de la radiación, la disponibilidad y el coste. Por eso se han implementado otras técnicas como son los test de aliento con carbono 13, con alimentos marcados o bien el ácido octanoico en Europa, la espirulina en Estados Unidos, que bueno, pues mediante la rápida absorción duodenal, el metabolismo hepático y la excreción pulmonar de este CO2 marcado con carbono 13 nos pueden permitir medir la proporción constante de este marcador absorbido en el intestino. Tienen una alta correlación con la escintigrafía y realmente tiene ventajas como que es sencilla, es segura, no es invasiva, tiene un coste más o menos razonable, permite el almacenamiento de muestras, pero sin embargo hay algunas entidades como es el sobrecrecimiento bacteriano o enfermedades hepáticas o autoinmunes o pulmonares que pueden, bueno, confundirnos a la hora de interpretar estos test de aliento. Hay otras técnicas que también se están implementando, que bueno, pues una de ellas muy prometedora es la telemetría mediante cápsula SmartPill, que mide temperatura, pH, presión y monitoriza el tiempo de vaciado gástrico. Tiene una buena correlación con las anteriores que os estoy comentando, pero es que además nos permite medir el tránsito intestinal. Y bueno, podemos entender que estos pacientes muchas veces van a aunar algunos otros tipos de retraso en otros tramos del intestino y por lo tanto pueden aportar esa ventaja, ¿no? Es sencilla, es segura, no es invasiva, es ambulatoria, sin embargo es costosa y todavía no está disponible en todos los centros. Otras técnicas que bueno, pues no están tan implementadas y que nos van a poder servir pues a lo mejor en un futuro es la ecografía abdominal tridimensional o la resonancia abdominal, que están en investigación, miden el flujo líquido transpilórico y los volúmenes gástricos, pero tienen el inconveniente de que son equipos menos accesibles y más caros. La manometría gastrodenal mide cambios en la presión de la luz gástrica mediante catéteres o sensores, permiten una medición cualitativa y sobre todo nos dan dos informaciones, puesto que si existen alteraciones miopáticas, las ondas de amplitud serán disminuidas, aunque existirá una buena coordinación entre ellas, y sin embargo si la afectación es neuropática, las ondas de amplitud estarán bien conservadas, pero la coordinación motora entre estas ondas no va a ser la correcta. Aquí os pongo un esquema de cómo se hace una manometría, aunque no en todos los laboratorios de motilidad las tenemos tan disponibles como a lo mejor nos gustaría. Sí que me quiero centrar en dos aspectos que me parecen también relevantes y que, bueno, pues que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces olvidamos hacer una buena anamnesis de los fármacos que utilizan nuestros pacientes y es cierto que existen un listado muy importante de fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico o que bien lo aceleran. Pero sobre todo quiero poner el foco en tres grandes grupos.
Los opiáceos, que están siendo una auténtica, entre comillas, plaga pues por necesidad o por la situación en la que vivimos. Sabéis que aumentan las náuseas, aumentan los vómitos y aumentan todos los síntomas digestivos. También quiero poner el foco en las sincretinas, liraglutida, sitagliptina, y en los anticolinérgicos como amitriptilina, pues porque cada vez son más frecuentemente usados y que realmente los tenemos que tener en nuestra cabeza como que son pacientes de riesgo de tener un compromiso en el vaciamiento gástrico. Y otras entidades que tampoco me gustaría que se escaparan es todo el enfoque que hay con los trastornos de alimentación. Estamos también viviendo otro gran drama, que es la presencia de anorexia y de bulimia, pues en un subgrupo sobre todo también que nos preocupa mucho, ¿no? Que son los pacientes tremendamente jóvenes y que acaban en nuestras consultas de neurogastromotilidad con diagnósticos no bien enfrentados y que también tenemos que sospechar, ¿no? Y que hasta un 40% de ellos en algunas series asocian síntomas de gastroparesia o pueden unirse estos tipos de síntomas. Bueno, voy a revisar las novedades terapéuticas y la verdad es que el aspecto de novedades es un poco demoledor porque no hay tantas y los resultados que tenemos son de estudios con una calidad científica más que dudosa, ¿vale? Pero sí, si os apetece leer y enfrascaros bien de este tema, pues este artículo que acaba de publicarse hace muy poquito, sobre todo posiciona en cada lugar los diferentes fármacos que ahora vamos a revisar de forma muy somera. O sea que a los que les apetezca revisar leer una buena revisión, os invito a que la reviséis. El primer escalón, que serían los cambios en el hábito de vida, pues bueno, tradicionalmente hablamos de pequeñas comidas que sean fraccionadas, que sean hipocalóricas, que sean bajas en grasa y en fibra, y aunque eso tiene sentido, pues tenemos que tener en cuenta que a veces los estamos condenando a situaciones de malnutrición, puesto que este también es uno de los estudios que he encontrado. Muchos pacientes con gastroparesia diabética o gastroparesia idiopática se han comprobado, primero, que no están supervisados por ningún tipo de nutricionista, con los inconvenientes que eso puede suponer, pero es que además los estamos sometiendo a dietas con un déficit energético muy importante, déficit vitamínicos y déficit de minerales. Entonces hay que hacer un correcto soporte nutricional. Bueno, en relación con los procinéticos tenemos varias alternativas. Como antagonistas de los receptores de 2 tenemos metoclopramida, domperidona, clevoprida, cinitaprida, cisaprida. Como agonistas de los receptores de serotonina tenemos prucaloprida, belucetrag, inhibidores de colinesterasa cotiamida, similares a motilina los macrólidos, similar a la grelina la relamorelina. Y bueno, todos estos han confirmado cierta eficacia en síntomas sugestivos, pero vuelvo a insistir que los estudios no tienen una demasiada buena calidad. En primera línea tendríamos metoclopramida, a dosis de 10-20 miligramos 20 minutos antes de desayuno, almuerzo y cena. Es un antagonista de 2 y un agonista de los receptores 5-HT4. Tiene una acción antiemética y procinética, pero con el gran inconveniente de que atraviesa la barrera hematoencefálica, genera extrapiramidalismos en su uso prolongado y, por lo tanto, como referencia no deberíamos de utilizarlos en tiempos prolongados. La segunda línea sería domperidona, 10-20 miligramos, 20 minutos antes de desayuno, almuerzo y cena. Es un antagonista de 2, mejora clínica pero no clara mejora del vaciamiento. Y aunque tiene menos relación adversa medicamentosa neurológica, prolonga los QTs y por lo tanto también tendremos que estar un poco en precaución con este manejo de estos pacientes. Y luego, bueno, pues tenemos otra alternativa que es eritromicina a dosis de 3 miligramos kilo cada 8 horas vía intravenosa. Es un agonista de la motilina. Todos sabemos que amplía las contracciones gástricas, disminuye la acomodación y nos sirve en muchos entornos. Y bueno, pues tal vez lo dejaríamos solo para exacerbaciones con intolerancia a la ingesta en pacientes hospitalizados, etcétera. Cinitaprida se posiciona como un agonista que mejora el vaciamiento, 1-2 miligramos 20 minutos antes de desayuno, almuerzo y cena. Puede prolongar también los QTs, también puede provocar en ese ámbito alguna arritmia, pero
es más seguro, con menos eficacia, con la cisaprida. Y claro, de cisaprida, muchos nos hemos criado utilizando mucha cisaprida durante mucho tiempo, nos duele enormemente que se retirase del mercado porque creo que era uno de los fármacos más seguros y más utilizados y más rentables, pero bueno, no está a nuestra disposición y por lo tanto ya no podemos llorar más por cisaprida, ¿no? Muy bien, prucaloprida. Vale, sabéis que no está diseñado precisamente para, o no se hicieron los primeros ensayos en relación con este escenario clínico, pero este es un ensayo cruzado en 34 pacientes con gastroparesia donde demostró que a dosis de 2 miligramos al día durante 4 semanas fue superior a placebo en disminuir los síntomas y en mejorar la calidad de vida, mejorando el vaciamiento gástrico. Es bien tolerado, no tiene efectos cardíacos y la verdad es que es una alternativa que con todas las dificultades que supone utilizar un fármaco, pues eso, que ahora no está financiado, que tiene que pasar una serie de trámites, puede ser una opción. Y yo no es que tenga mucha experiencia, pero a veces lo he utilizado y la verdad es que funciona. Acotiamida. Os presento un ensayo multicéntrico en Japón de 897 pacientes. Es inhibidor de colinesterasa y antagonista presináptico de los receptores muscarínicos. Mejora la acomodación y la actividad contráctil gástrica. Dosis de 100 miligramos 3 veces al día. Sí que fue superior a placebo en disminuir la gravedad y eliminar hasta 3 síntomas dispépticos sugerentes de gastroparesia, pero desgraciadamente no hay, y creo que ni se le espera, ensayos en Europa y por lo tanto, pues bueno, pues ahí nos quedamos, no tenemos mucha más alternativa. En relación con los antieméticos, bueno, pues revisar pues eso, los derivados de benzamida, como hemos comentado, domperidona, los antagonistas de la también de 5-HT3, ondansetron, granisetron y los antagonistas de neuroquinina, apretipan y tradipitan, pero tampoco han demostrado una gran eficacia. Y me quedo casi más con los neuromoduladores, ¿vale? Levosulpirida a dosis de 25 miligramos cada 8 horas, es un antagonista dopaminérgico, agonista serotoninérgico, tiene efecto colinérgico y acelera el vaciamiento gástrico y tiene un buen perfil de seguridad. Buspirona, 7,5 miligramos 2 veces al día, es un ansiolítico que mejora también la acomodación gástrica. Por supuesto, ahí sí que me mojo claramente que ninguno de los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, citalopram, nortriptilina no tienen efecto y aquí os pongo un ensayo multicéntrico que es relativamente reciente donde demuestra que su no utilidad. Y sin embargo, mirtazapina a dosis de 15-30 miligramos como antidepresivo sí que mejora la clínica dispéptica en este subgrupo de pacientes, sobre todo en gastroparesia refractaria, mejorando pues los síntomas de estos pacientes. Si cerramos el apartado demoledor de los fármacos, vamos a pasar a pues algunas cosas que antes hacíamos más, ¿no? La inyección de toxina botulínica se basa teóricamente en esa disfunción pilórica existente. Durante una temporada se estaba utilizando de forma generalizada, aunque los ensayos aleatorizados no han mostrado claramente su eficacia frente a inyecciones con placebo, y algún estudio más amplio sí que ha demostrado algo de utilidad en gastroparesia idiopática y en menores de 50 años. Pero yo creo que ahora también está cambiando un poco su posicionamiento porque tenemos alguna otra alternativa. Y tenemos alternativas como es el G-Poen. No voy a hablar de la técnica, pues porque luego Andrés Sánchez de Agüe va a hacer un monográfico tanto de Poen como de G-Poen. Pero bueno, sabéis que se tuneliza la submucosa para alcanzar el arco pilórico y ahí realizar una pilonomiotomía completa. Y realmente lo que sí que es trascendente es cómo está evolucionando este posicionamiento, ¿no? En las guías GESG de 2020 hablaban de que se tenía que utilizar como terapia emergente, que había que pensarlo, que en centros expertos, y cada vez más en el año 2022, aquí os traigo uno de los resúmenes del europeo de este año pasado, ya se mojan de que no debe de ser considerado como una terapia experimental, de que se debe de ofrecer a pacientes con síntomas refractarios y graves de gastroparesia, no también debe de considerar una primera línea, también hay que tenerlo claro, y
también hay que tener claro que puede mejorar los síntomas, pero que no cura y que hay que hacer un abordaje completo de la utilidad en estos pacientes, ¿vale? No utilicemos técnicas, sino pongamos técnicas en escenarios concretos. Bueno, ya para situaciones más complicadas podríamos disponer del estimulador eléctrico gástrico. No tengo ningún tipo de experiencia en esto. Si alguien la tiene en la sala, yo encantada de oíros. Consta de un generador de impulso subcutáneo con 2 claves que están colocados en la muscularis propia en curvatura mayor a 10 centímetros proximal al píloro. Y bueno, pues tal vez se podría tener una utilidad en gastroparesias refractarias graves asociadas a fármacos, en pacientes oncológicos o en comorbilidades como las que os estoy describiendo de pacientes con alteraciones neuromusculares muy importantes. A modo de resumen, para finalizar y como mensajes prácticos, yo abogaría por tener en nuestra cabeza este término que es la disfunción neuromuscular del tracto digestivo alto, que podría englobar pacientes con dispepsia funcional y pacientes con gastroparesia. Puntos claves que creo que deberíamos de incorporar, porque muchas de las cosas que ya he dicho lo sabéis y lo controláis perfectamente, es la valoración adecuada de los fármacos y también no olvidar los trastornos alimentarios. El gol estándar a día de hoy es la acintografía con radioisótopos para valorar el vaciamiento gástrico y las terapias iniciales, y ahí podemos hablar de nuestra experiencia o podemos incluso discrepar, ¿no? Pues posicionaría a los procinéticos con la metoclopramida, la domperidona y los neuromoduladores como la levosulpirida y mirtazapina. Y bueno, pues Gipoen posicionada en un subconjunto de pacientes con disfunción pilórica y que sean refractarios, pues probablemente tendría sentido. Eso es todo, muchas gracias. Creo que he ido muy rápido, pero bueno, así ganamos tiempo. Muchas gracias, Ángeles. Yo te quería hacer una pregunta. En la práctica clínica diaria, los pacientes que tenemos una sintomatología muy parecida a una dispepsia funcional o una gastroparesia, en los hospitales que no dispongamos, por ejemplo, de una gammografía o una manometría gastroduodenal, ¿cómo podríamos diagnosticar a ese paciente y etiquetarlo de una dispepsia o una gastroparesia? Bueno, yo creo que es que deberíamos de hacer tal vez más vaciamiento gástrico, porque el no disponer no quiere decir que no lo tengas que sospechar. Y como puntos claves yo sospecharía un poco en eso que he dejado caer, ¿no? Consumo de fármacos, pacientes con metabalopatías graves, porque muchas veces los catalogamos de una forma fácil, aunque luego pueden virar y de ser gastroparesias a ser dispepsias funcionales, ¿no? Otras técnicas realmente no tienen mucha utilidad. Puedes ver cosas indirectas, ¿no? Pues en una gastroscopia que a pesar de un ayuno adecuado, eso te puede sugerir, pero establecer así un diagnóstico de gastroparesia yo no lo cuadraría así. Vale, estupendo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí. El doctor Cecilio Santander. Felicito, Ángeles, por la exposición crítica que nos has hecho, que aquí hay muchas controversias en muchos puntos y es difícil en poco tiempo, además, trasladarlo. Me ha llamado mucho la atención el trabajo que nos has comentado de 900 tantos pacientes, gammografía, el gol estándar, o sea, que estamos hablando de donde parte todo. Por supuesto, ya se había comentado que no se utilizara para valorar la respuesta al tratamiento porque no mejora el tiempo con el tratamiento, pero yo no sé si tú, después de leer eso, ¿qué opinión, es un poco lo que te pido, desconfiamos más de la gammografía? ¿Habría que exigirle en vez de un 10 más o a lo mejor hay que buscar otras alternativas como también has sugerido con la cápsula PIL inteligente? Yo creo que la gammografía es una herramienta, pero no cataloga a un paciente para siempre. Quiero decir que un paciente con una gammografía normal puede cambiar en el tiempo y por lo tanto eso es lo que realmente me ha servido de leer ese artículo, ¿no? Replantear la utilidad de la gammografía en algunas circunstancias, ¿vale? Y luego, efectivamente, yo creo que la cápsula, el Smart Pill, puede ser, porque además es que aporta tanto sobre la información a otros niveles y yo creo que un paciente que tiene este tipo de trastornos y sobre todo en entidades más concretas,
en donde bueno, pues hablamos de... Es que aquí hay un cúmulo de pacientes muy disperso, ¿eh? No es lo mismo un paciente con una miopatía severa que otro tipo de paciente, ¿no? Y por lo tanto ahí estamos hablando de un conjunto de pacientes que no tienen muchas veces mucho que ver, ¿eh? Gracias por tu comentario. ¿Hay alguna otra más pregunta en la sala? Bueno, pues yo creo que... Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles.